Filipinas es una nación sentada, fundada, creada por ya actividades en clase y aunque creo que es el catolicismo. Y luego el catolicismo no cristianismo, ahora es muy fácil decir, sí, es cristianismo, como queriendo rebajar el catolicismo, ¿no? Cristianismo es más que el catolicismo. El catolicismo es la continuación del cristianismo, la base, la esencia de lo que es el cristianismo más auténtico, más basado en lo que es la vida, la experiencia y la persona de Jesús, ¿no? Entonces, la cuestión empieza por Filipinas, tanto que no. Filipinas es una nación enorme, no hay información, no hay información, tiene que ser presión nada, pero ahora mismo si me aceleran, contarme, 106. Tiene nada menos que 116 millones de habitantes. Es ya una de las 7 naciones más pobladas, ¿no? De la séptima o la octava. Y es una de las naciones con más católicos del mundo. El 80% de la población católica, el 90% es cristiana, como se puede decir de la Universidad Americana, hubo ciertas conexiones básicas a los lados. Las iglesias pentecostales y luego tiene un 7% de musulmanes. A mí los haciendas son distintos de casa. Ya no hay españoles, actualmente hay muy pocos españoles en Filipinas. Es que hay muchos mestizos, muchos que vienen de familias indígenas. Y ya sabéis que para los españoles el mestizaje hay una relación directa, ¿no? La lengua oficial es el inglés. El español está conocido como idioma protegida. Tiene 10 millones de habitantes, 400 millones de pasos. Estas son unos profundos en el viaje Signet. Es la misma foto que vais a ver con referentes al viaje Signet. Estamos delante de una de las iglesias maravillosas, creada en el siglo XVI. Una iglesia que es de la unidad, como mucho de Filipinas, que identifica, ahora lo vemos, la obra de España para mí, pero más significativo de la obra de España. Ahora hay una corriente un poco nacionalista estrecha que dice, joder, es un fracaso español porque se perdió el idioma. Bueno, esto ha sido genial. Felipe II y los visionarios fueron llevando la intención de que significa hablar en español. Estaban decididos a llevar un mensaje de Jesucristo a Filipinas y a Portugal de Bolivia. Por lo tanto, el gran éxito fue que ahora mismo Filipinas sea la nación católica más potente de Asia, la que hay más católica, que sea un foco de fervor y de visión. Visionario. Como bueno, eso me parece un éxito mucho más importante en comparación relativo en el caso de que no se haya conseguido un idioma que nunca estuvo en nosotros entre Filipinas y que no era el objetivo de Felipe II. En 1900, en 2021 se conmemoró el quinto centenario de la llegada del cristianismo filipinés, del catolicismo filipino. No de que llegara a España, no, de que llegó el catolicismo. Construyeron este gigantesco puente que une dos islas muy importantes, que une Bacán, y es un pueblo gigantesco y si lo ves, pasa la siguiente diapositiva. En de cada pilar tiene una cruz gigantesca, 40 o 50 metros. Para ellos es la manifestación de lo que es. Para ellos consideran que no son una nación por el idioma, que tiene más o menos 100 idiomas vivos actualmente, y ahora te lo he dicho, ni con la raza, ni con la xenofobia, religión. Por la integración se encontraron con una realidad alucinante. Cuando uno lee la historia de aquellos siglos, sobre todo el siglo XVI, te encuentras con una historia que parece imposible, parece una historia de caballerías, una cuestión militar, de una gran imaginación. Que alguien produce el pacífico, ahora, volvamos a una verdad. Entonces, pusieron un barco, no sé, un pacífico, que era el doble de la Atlántida, más o menos. Encontrarse con ciudadanos completamente diferentes, con unas situaciones culturales y políticas, mentales tan tremendas, unas dificultades tan grandes, requería un tipo, también requería un tipo de. Cuando llegaron a Filipinas, Filipinas no era como América. Cuando saludo al señor párroco que viene de sus deberes,
Me he empezado con... El que hace lo que tiene que hacer no está obligado a más. Cuando llegaba, no era como Medina. O sea, en Filipinas había civilización. Se conocían los rituales, se conocía la escritura, se conocían la... pues, estaban, muchos de ellos estaban al cabo de estar en un mundo complicado, en un mundo complejo, pero era una situación alucinante. O sea, hay 7.500 islas, pero había 800 idiomas, mutuamente inteligibles, ininteligibles, perdón. Había y sigue habiendo en Filipinas tribus que están en la edad de piedra, que se respetan, que están decididas a no convivir con el resto de la población, y se lo respeto, los filipinos, y borrates. Y luego, todo tipo de poblaciones, con todo tipo de religiones, con todo tipo de culturas, pero sometidos a una situación absolutamente anárquica, absolutamente aparentemente inmanejable. No había estructuras estatales sólidas, las estructuras se montaban de forma arbitraria o por la fuerza durante un periodo de tiempo, se construían y se destruían con absoluta facilidad, eran muy frágiles. Había una agricultura, sigue habiendo, el arroz es uno de los países que más arroz produce en el mundo. Una geografía absolutamente compleja, aparte de las islas, tenemos cordilleras tremendas, selvas, marismas, eh, eh, y una climatología igualmente imposible, ¿no? O sea, una cosa que se anuncia en las lenguas filipinas es el optimismo de los españoles. Dice, solo a un español se le podía haber ocurrido llamar pacífico al océano lleno de tifones, catastrófico, tremendo. Pero los españoles pusieron primero así, perdón, así. Una de las cosas que citan siempre es el optimismo español. Ahora se destruyen iglesias en un sitio que cada 10 años se destruye por un terremoto, 10, 15, 20 años, pues que la destruyeron y otra vez, y ya les pide eso de echarlo. Les parecía eso, que los españoles son de natural optimismo. Y luego veo una cosa tremenda que es la piratería. Esta es la cosa. Bueno, es que estas son cosas que hemos visto, pero que eran, así estaban, así están todavía, ya están. Estas son imágenes que nos hacen referencia a cómo estaba viviendo cuando llegaron los españoles, cuando llegó el cristianismo. Y se conserva desde entonces. Hay mucha población que vive todavía de forma muy primitiva, muy y pobre también, es un país como la Europa. Así. Y la otra realidad era la realidad, digamos, internacional. Fijaros dónde está Filipinas, ¿no? Está muy complicada. Está en el Mediterráneo asiático, que es el mar de la China, con dos zonas, el mar de la China Oriental y el mar del Sur de China. Está al alcance de Vietnam, de China, de Japón, incluso Indonesia. Y en todas partes había enemigos depredadores. En el norte, Japón está en una situación naturalmente inestable, había una ciudad y mucha gente encontraba supervivencia en la vida de ella. Igual pasaba en China, tenía una crisis en el Premier, y los chinos de aspecto se dedicaban a la piratería y no digamos los musulmanes del sur. Los musulmanes del sur habían peleado, como aquí en el Mediterráneo, ese sistema de extracción basado en la captura de humanos, basado en la esclavización, en el saqueo, en la expulsión. Y los filipinos estaban sometidos porque ellos no tenían una estructura política ni cultural controlada. Las naciones estaban sometidas a una permanente exaltación de todos estos depredadores. ¿No? En este contexto tremendo, que os he descrito, llega Magallanes en 1521. Y llega a la isla de Cebú y lo primero que hace es plantar una cruz. Ya veis que Magallanes es ahí, pero la cruz está bien plantada. Y los filipinos guardaron un tremendo respeto. Quizás no entiendo muy bien, pero que vieron que algo venía aquí, venía ahí. Y la cruz se quedó allí, cuando llegaron los españoles, 60 años después, ahí seguía, ahí sigue estando. Para ellos es un símbolo de su clase. La cruz es la base de la iglesia. Está en Cebú, hay naciones
un permanente lío de gente a rezar de la cruz a viernes, que tiene otros años ya. La cruz original ha tenido que cubrirla con una cubierta porque estaba desgastada de las manos de pesada de depósitos de 500 años de devoción. Los españoles notaron cierta oposición, que ya en aquella época que reinaban en aquellas islas, pues obviamente había poderes, tienes poderes que eran hostiles. De hecho, Magallanes levantó la Tula con pequeño caudillo y luego desapareció de la historia. Después de se vale, Filipinos es significativo, sobre todo, que aquí no era un monstruo, que lo encajamos con Magallanes, ¿no? Así. Pero, lo de la voz, de, el cristianismo, la, las bases que se han puesto para ello, este es un movimiento muy importante que pretende reflejar toda su historia, ¿veis? Como digo, ya. O sea, donde están los indios, están los chinos, están los españoles, la caravela, pero culminan con toda la idea que está siempre a la luz de la referencia final, que de los japoneses referente a Austin. Bueno, en 1565 llegan otra vez los españoles. Y llegan, este es uno de los fuertes, el fuerte de San Pedro de Cebú, que es el primer sitio donde se instalan los españoles, ¿no? Cebú encuentra una acogida fantástica. O sea, los cebuanos estaban aparentemente esperando que volvieran los españoles que habían fallecido unos meses en 1525. Así. Llegaron varias personas, bueno, una persona el día fue que caudillo, un vasco como una gran parte de los conquistadores y los descubridores y evangelizadores de nuestra época, Miguel López de Gante, que era un vasco, fue una capacidad política, militar y humana tremenda. Así que no se dedicó a conquistar. Luego que luchar mucho, pero buscó acuerdos con la gente. De hecho, se hicieron pactos de sangre. El modo de hacer, conseguir hermanarse con la población de allí y luego hacer la súbdita de España, fueron un pactos de sangre. O sea, saqué pactos con caudillos en plan de igualdad, o sea, en plan de hermanar. Ellos tienen muchos momentos como esto, porque con un pacto de sangre casi en cada isla. Este momento y otras formas atractivas muchísimo. Y otra cosa que fue básica, porque apareció los Magallanes se habían casado en el más que tenía una princesa. Una princesa conocida, la mujer de un poderoso de la isla de Cebú, y cuando volvieron, 60 años después, la encontraron rodeada de la veneración, bien cuidada, y a ellas pareció, como los abuelos terrenos, les pareció un milagro. Eso generó un culto que ahora es sorprendente. Esta basílica de Santa María de Cebú, la cuarta o la quinta basílica. La última, la otra de la derecha, está recién construida del terremoto del 2010, me parece. La vuelto a construir. La basílica es enorme, pero no está. Pero no todo eso. Han tenido que hacer enfrente de la basílica una plaza enorme, con cada día para 5.000 personas, porque los domingos sí, hay 10 misas, donde estuvimos una misa dominicana aquí, que eran las primeras, que eran las 8 de la mañana, y luego cerraron. Y el centro estaba por todos los lados. Es decir, hay un estadio de fútbol, hay galerías a los dos lados, y está lleno de la parte de abajo, estaba lleno, había 2.000, 6.000 personas. Normalmente hay 10 misas en torno a 3.000 y 3.000 personas cada domingo. Pues este es el altar de está dedicado a los agustinos, los 3 agustinos que fueron los que fueron los promotores del culto al Santa María de Cebú. Bien, cuando llegaron los españoles, lo primero que se encuentran de esos españoles son prohibidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer algo? Pues hay que poner orden, ¿no? Que poner orden. No se puede vivir en Filipinas. Cuando cualquier cosa que se destruya, se destruye en la temporada de navegación siguiente, cuando llegan los piratas, ¿no? Bueno, pero los españoles no eran locos. Eran muy poquitos. Pensad que estamos hablando de 300, 400 personas en el primer serio. No llegó a haber 1.000 personas hasta, no sé, varios años, por no sé, hasta este cuento.
para esas 8.000 por los españoles se enfrentó con los chinos. Hubo una expedición en Filipinas, una migración de chinos, por el comercio, pues sí, por la artesanía. Los chinos son muy hábiles artesanos y comerciaban de forma ventajosa con los filipinos. Establecieron allí, pero claro, eran a la vez espías o agentes de hermanos chinos. Bueno, en ese momento hubo un pirata que creó una de las ciudades de Taiwán, que toda la costa de China y Vietnam, poderosísimo, que se llama Ali Mahoma, que los españoles desde Cebú se ponen a la Manila, ¿verdad? Porque era la isla más grande y la que estaba más estratégicamente situada, ¿no? Bien, pues llegó con una invasión china de decenas de miles. O sea, se calcula que llevan como 800 esclavos y decenas de miles de piratas chinos. Se enfrentó a 400, 500, 600 soldados españoles apoyados ya por un relativamente número de italianos, sobre todo italianos, los cubanos fueron los más líderes españoles. Están pendientes de la luz en la luz. Bueno, pues el caso es que después de durísimas batallas, estos 600 españoles se impusieron a Alemania. A los pocos años, los japoneses lanzaron una gran invasión. Es la primera vez que un ejército occidental se enfrentaba a los samuráis famosos. Eran samuráis rebeldes, los alquimistas. Eran semisalvajes, eran brutales. Bueno, los españoles demostraron, primero, que las tizonas toleradas no eran inferiores ni mucho menos a las famosas katanas, al revés. Se llevaban menos que las katanas en combate. Y segundo, que era muy difícil vencer a los españoles. Pensar que no eran todos soldados. En aquel momento lo que vi allí era un marimano. Durante todo el siglo XVI, hasta el XVII, todo español fuera de España era soldado, era movilizado. Fuera escribano, aunque fuera San José Freire, todos esos españoles, los inscritos que hacían donde los españoles se habían combatido todos. Todos los niños de 14 años, Espacio. los niños, desde los niños de 14 años. Bueno, trataron los japoneses, luego se llevaron piratas por la tierra también en 1600, volvieron a ser derrotados, ¿no? Pasó. Y los españoles consolidaron, lo primero que consideraron fundamental es una red de defensa, una red de fuertes, de los cuales con los niños cuidan con cuidado mismo, pasa rápido. En Cebú, fuerte Santiago Manila, que es el fuerte de Zamboanga está en Mindanao, que es una serie de batalla permanente. Pasa. Con esa red le sirvió un poquito para una mínima defensa como la que pida tiros y de penetración y de protección de la población. En estos fuertes, y en lo que veremos ahora, se reunía la población con digamos los pies. Pero lo fundamental fue la evangelización. Si alguno conoce Valladolid, o que vais a Valladolid, no dejéis de ir al convento de los agustinos pirineos de Valladolid. Ahí es más bien entender la obra de Dios. O sea, cuando se volvieron de España los agustinos, se trajeron sus colecciones, las cosas que habían reunido a lo largo de sus largas historias de vida. Es impresionante. Pero la decisión de Felipe II fue de que evitar que no fueran muchos españoles por varias razones. Eso no, por no perder demasiado sitios y porque no todos los españoles que emigraban eran decentes. Quería evitar lo que había pasado en América y limitó al máximo la presencia. En cambio, dio sucesivas ediciones religiosas, los agostinos, los dominicos, los chicanos, del Jorge jesuitas, y fueron son la base cultural y religiosa de lo que es la Iglesia. Esta empresa que sabíamos al principio, que es una empresa que ha tenido la humanidad, está ahí desde 1521. Tiene constitución antisísmica, diseñada por los españoles desde sí, porque digamos hasta que ya sabía esta autora. Esta iglesia ha pasado innumerables extremos. Es preciosa, como sabéis, la torre está separada por dos razones, por razones antisísmicas, y dejáis lo primero, porque se queda un terremoto,
es la torre. Si se sobre la iglesia, fatal. Pero también, si la veis separada, es el sitio de defensa de la población. Cuando se vislumbraban unos piratas, un ataque pirata, la población, si no había cortes, se refugiaba en iglesias que estaban acastilladas, que estaban a fuego fuertes, ¿no? Y ahí soportaban por poder batir. ¿Pasan? Fijaros los muros de contención estaban mejor y haciendo el trozo para que se vean los contrafuertes, ¿no? Los contrafuertes que permitieron que esta iglesia. ¿Pasa? Otra iglesia significativa, que se llama la iglesia del milagro porque también ha soportado de todo, soportó innumerables terremotos, innumerables asaltos, incluso el bombardeo americano que destruyó enteramente Manila, lo veremos, en 1944-45, dejó incólume la iglesia. Es una iglesia construida en unos cimientos semicilíndricos, lo cual nos permite bascular en los terremotos. Parece increíble, ¿no? Pues basculan los terremotos. Por eso no se ha hundido. Y esta es la admiración de la iglesia, como dicho, pasa. Y esta es otra de las que nos vamos a poner varias iglesias, esta es otra en otras islas de los patrimonios de la humanidad, que es maravillosa, San Tomás de Villanueva y Luis, y en esta el fin del mundo, o sea, una pequeña isla, no tan pequeña, bueno, muy alejada de los centros de poder, ¿no? Una decoración que tiene algo de sincretista, ¿no? De signos orientales, tiene un cierto lindismo. Pues ahí está, como si fuera uno de sus tesoros, ¿no? Hay infinidad de iglesias, se construyeron más de 1000 iglesias de piedra, de las que se conservan la inmensa mayoría. La mayor parte de una belleza sobre todo hay una torre engastillada, ¿no? Para resistir los terremotos y la belleza también de la decoración interior es tremenda. No puedo interesante para que lo ve. Todo esto está vivo, todo esto no son como la mayor parte de nuestras iglesias de pueblo ahora, que van 7 en los domingos y luego van 500 a verlas entre semana como sería, ¿no? Aquí las iglesias están llenas. En algunas se conserva el español, ¿ves? Esta está al norte, es una provincia muy pobre, pues ahí está conservado el español arzobispado, no va a ser cosas. Hay un cierto sincretismo. Los iranes, sabéis que en la cultura china defienden los templos, los palacios del demonio, ¿no? En muchas edificaciones católicas hay esos adornos de los leones chinos famosos que, como signo de lucha contra el mal, ¿no? Eso siguió hasta el siglo XIX, hasta que mientras esta iglesia, que es modernista, se construyó hacia el final de la donde seguían coincidiendo templos y monasterios en el siglo XIX. Pero una de las claves fundamentales que explica la historia es el cuidado con las lenguas. O sea, Felipe II, por contrario con el V de Ruda, y el clero español impusieron la enseñanza de la fe y la cultura de las lenguas condicionadas. En América ya se había, en fin, venían aprendidos, digamos, ¿no? Porque en Hispanoamérica, hubo un esfuerzo desmesurado por hacer llegar la fe en el idioma de cada cual. Y hubo verdaderos genios después de la lingüística, de la gramática. Se hicieron gramáticas en todas las lenguas importantes de Sudamérica, en la Juárez, en el Aymara, en el Quechua. Tienen su gramática y sus estudios culturales. O sea, no solo se pretendía enseñarles la religión, sino saber quiénes eran, saber cómo eran, saber por qué pensaban, cómo pensaban. Y hubo grandes, he puesto uno que es José Acosta, porque iban pues 40, que son serias de la ecología, tanto humana como natural, gente que era, de cierta manera, socióloga, que era estudiosos de la fauna, de la flora, de la geografía, todo con el objeto de entender aquello, entenderlo, para llegar a la siguiente ley, para cumplir las necesidades de las leyes, para estar a la altura de la siguiente ley y hermanarse de ella. En Filipinas he encontrado esto, San Francisco, San José, que por lo que digo es otro de los grandes lingüistas,
que hizo la primera gramática tagala, que era, imaginaros lo que es desde un idioma que no tiene ninguna relación común con las otras lenguas con las que se desarrollaron, pues encontraron la forma de llegar a ser. En el convento de los Filipinos de Valladolid, uno de los stands que hay en el museo, está dedicado a las decenas de gramáticas en lenguas filipinas que escribieron los monjes, los lingüistas, los gobernantes, para llegar a la gente en su idioma. Por eso no se habla español en Filipinas, porque no se quiso. Se quiso que les llegaran, lo importante, muchos niños hablan español, sí, ya, lo resuelven bien. Pero no hubo un plan de aculturación, diciendo, pues no voy a ser español, no. Vosotros es que nacéis y vais a querernos que encontréis la prueba fundamental, que es la pérdida. ¿Pasa? Pero llegó, avanzó el siglo XVI y en España cada vez había más dudas sobre la licitud de las conquistas. La escuela de Salamanca puso el mundo, el padre Manuel hizo que eso de la donación del Papa a los reyes católicos de la vida del mundo, que eso no tenía ninguna base ni jurídica, ni doctrina, ni religiosa. Y tampoco le cuesta un gusto. El padre Victoria, todos no quieren que vayan muchos. Entonces llegó hasta Felipe II con el tema de Filipinas. Las Cortes hicieron una pregunta: ¿por qué demonios tenemos que ocupar las Filipinas? ¿Qué se nos ha visto allí? ¿Por qué tenemos que hacer súbditos nuestros a gente con la que no tenemos ninguna enemistad, que no son peligrosos, que no son violentos, que no? Y Felipe II decidió hacer el primer referéndum de la historia. Ordenó que se vendieran a las poblaciones a las tratas del pueblo y con la mayor de las libertades, sin ninguna lesión, y que se preguntaban si querían seguir siendo súbditos del rey de España. Entonces no se de España, sino del rey de España. Los resultados fueron tremendos. Se conservan las actas de varias de las provincias, ¿no? Algunas son simpaticísimas. En un sitio se le va al comito y dice: nosotros estamos agradecidos al rey de España porque nos bajaron los españoles que nos llegaron de los tiranos brutales que nos dejó. Y luego mandó locuras para que nos defendieran a los españoles. Eso es bien, mandó a los misioneros hasta que bueno, pues solo un 20% que pidieron plazo, que dijeron que no tenían plazo. Se lo intentó. Parece que luego ya esto, la mayoría absoluta de los pueblos votaron a favor de pensar que habían encontrado el orden. Después de siglos de desorden libre, más o menos los gregos nos quieren tolerar una cierta ya de gobierno, no solo de todo, de buena compañía, y la gestión de los asuntos públicos nacionalmente. ¿Pasa? Bueno, este es el caso de este se hizo en 1998 y 1999. Otra de las aportaciones que tuvo la Nacional Filipinas fue el descubrir, el cambiar el tiempo, reordenar la visión del Pacífico, porque no se había conseguido, ya sabéis que la circulación general de la atmósfera va de este a oeste, o sea, los vientos van siempre de este a oeste, donde la Tierra es la oeste, ¿no? Entonces, para llegar a Filipinas, pues los filipinos había que dar tal vez la vuelta al mundo. Pero España tuvo los mejores navegantes de la historia. Uno de ellos fue, yo creo que el mejor navegante de la historia fue Miguel de Cervantes. Otro vasco que había estado en Filipinas y en las colonias, en las Américas, había profesado, después de ser un descubridor y de un militar, había profesado con Pedro Agustino en México, y Felipe II que pidió, por favor, haciendo sus dotes de la conmor, finalmente, que buscara la manera de devolver de Filipinas a América. Esto no debía. Y este hombre se puso, en serio, no es que fueran así, ¿no? Ya habían analizado cómo era la circulación de la atmósfera y de las corrientes en el Atlántico, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Tenía ya unas referencias y este hombre se lo estudió y hacia el norte, llegar casi a la zona de polar y luego encontrar ahí los vientos, o sea, hacia el norte había vientos hacia el este y luego había que buscar las corrientes, no me acuerdo cuál es, el cursivo, no sé qué bajan al sur, ¿no? El cursivo es la que estoy. El cursivo es el que soy. El cursivo tenía que deshacer un moto de guiado, si me iban al
como Filipinas era tan atractiva, Filipinas se convirtió en un emporio comercial, porque visitaban mercancías de China, de Vietnam, de Borneo, de Japón, a cambio, porque los chinos y los japoneses y los vietnamitas no encontraban nada interesante en las cosas que hicieron los españoles. Tenían ellos de todo. Y ahora, en aquel momento, China era la factoría del mundo. Producía más China de forma industrial que todo el resto del mundo junto, en el siglo XVI y XVII. Entonces, cuando llegar a las... Está pasando algo de... No nos pregunta nada. Las manufacturas chinas eran un objeto lógico mandado en toda Europa y en el Próximo Oriente. Entonces, Manila se convirtió en un centro neurálgico de ese comercio y de esa riqueza, y por lo tanto, hubo sucesivos intentos de poder hacer, ya los japoneses, los portugueses, en algún momento los franceses, solo lo consiguieron los ingleses, en el 62, cuando España nos dio la guerra de los 7 años. Entonces, se ocupó Manila, pasa, pero hubo una reacción, antes de enero de sí, el capitán general se portó más bien cobardemente, pero hubo algunos españoles que más mundial que organizaron a los tagalos, a los nativos, y algunos españoles más, y consiguieron derrotar a los ingleses que se quedaron encerrados en Manila. Sí. Mientras tanto, lo que se ha dicho, los españoles convivían su administración, sus capacidades, convivían con los tifones. Hay un tifón severo cada 10 años. Lo digo severo, que se lo lleva todo. Se lo lleva todo, no solo alguna diapositiva. Claro, veis, el Procener es al nivel en esta iglesia que está en la isla de Bohol, ¿no? ¿Sí? Llevó el agua saneado del tifón. Está la iglesia a 2 kilómetros del río, que es el algodón por el terreno del tifón. ¿Sí? Los terremotos. También hay un terremoto grande entre 10 y 20 años. No solo todas las Filipinas, claro. Casi todas las iglesias se reconstruyen siempre. Las que no soportan. ¿No? Y las que no se pueden reconstruir por alguna razón, se construyen un cerca y se conservan las ruinas también como reliquias queridas. ¿Sí? Esta es la última. Esta iglesia la asaltaron japoneses, chinos y moros. El del 2016 la dañaron y todavía no se podían acercar, pero torre del Castilla donde estaba en el cárcel. Y no me pararon, porque son así, ¿no? Y los últimos piratas. Está Rosa por ahí, sin la visto. Resulta que mi amiga Rosa es de un pueblo que se llama Peradera de la Mata, que tiene un mártir en Filipinas. Pensar que era un chaval, salir de un seminario, lo enseñaba en Tagalo, en Cebuano o en Pintoreno, y le mataban a una parroquia que tenía 200 kilómetros. A vivir ahí con los nativos y a superar las calamidades y sufrir la muerte. A este le pillaron los piratas en una de esas correrías, que en vez de salir corriendo se fue a salvar del Santísimo y le pillaron. Le enviaron esa de Lidl. Estuvo un montón de años España en aquel momento había sido la política de no pagar descanso para evitar esto, pero era a los antes, ¿no? Este hombre le martirizaron de forma horrible. Lo que es mentira una novela de estas, es el castigo de los 1000 cortes, ¿no? O sea, cada uno que pasaba le decía un corte, le echó la salsa de todo, en un sitio que se llama una isla que está al sur de los tiene un Paraguay, cada uno que pasaba le contaba algo, le decía una lidia hasta que murió. Sí que el gobernador español tenía pasado, ¿no? Bueno, pues como hay centenares, y te notan lo que fue el día de día. ¿Pasa? Y su última catástrofe para ellos son los pirineos. Luego hablaremos de los pirineos. Sacamos hay una campaña de explorar que ya más ninguna valor, cuando lo pasa. Y este se llama Princeton Peninsula.
Los políticos son ahora mismo, bueno, ahora vamos a ver, sí, que eso es para broma. Y por último, bueno, la inclusión cuando llegamos al siglo XIX es que España sería una universidad, sea de la más antigua de ese, o universidades y demás, había 116 misiones, 975 parroquias, 2.100 escuelas y decenas de hospitales, fundamentalmente de la área de San Juan de Dios. Cuando llega el siglo XIX, ¿no? Y el siglo XIX nos encontramos con la desmortización. La desmortización que es una catástrofe sin objetivos, como todas las catástrofes que tienen un efecto positivo, pero los liberales, que no eran liberales todos, se dieron cuenta que colonialmente, para lo que para ellos ya eran colonias, no eran provincias de reino, había que mantener la presencia religiosa, sobre todo en Filipinas, pero también en Cuba, en Puerto Rico, en el resto se había perdido, porque eso sostenía políticamente la presencia de España, ¿no? Entonces, el monasterio de Lavín, que está cerca de Aranda de Duero, lo conservaron sin desacreditar y permitieron que existiera un noviciado de agustinos destinados exclusivamente a filipinas. ¿Por qué? Porque los consideraban agentes políticos. No les importaba ni siquiera catalizar el cardenal, pero se daban cuenta que la influencia que tenía Clero en Filipinas, en Cuba, en Puerto Rico, la obra que hacía allí, la obra sanitaria y educativa, cultural, era manejable el mundo del político y decidieron, con esa sinuosidad que caracteriza a determinado tipo de pensamiento progresista, pues no solo permitirlos, sino movilizar. Pero al mismo tiempo se llegó al catolicismo y cosas que no se habían conocido, un sistema impositivo exigente, trabajo forzoso, la eminencia absoluta de los ricachones en las relaciones económico-sociales, y eso produjo un montón de conflictos sociales ya del siglo XIX que empezaron a hablarnos de una cosa que cambiado totalmente, ya no era España, aquella España que había dicho tan maravillosa la que estaba allí, otra España, que ya tuvieron una realidad, ¿no? Pues, pero también otra cuestión que había sido Filipinas, que es un centro de emisión de misiones, ¿no? Emisión, mandar misiones de la tarde, sin duda, ¿no? No encontraron, aunque había varias escuelas de misioneros en la antigua Filipinas, pero no encontraron la actual. En Filipinas sigue siendo un centro tremendo de misión, de mandar misiones, ¿no? Hay un centro de alta penetración que capacita 180 misioneros al año para un lugar. Oye, ¿eh? O hasta 250 si hay más demanda. No solo estudian filipinos allí, también estudiar, pero es una obra que no es buena, o sea, corresponde a una tradición. De Filipinas salieron misioneros a Vietnam, China, a Japón, con un montón de máquinas. En el caso de Filipinas, de Vietnam, por un excelente. No solo fueron misiones españolas, pero fueron muchos españoles. En un momento determinado, el crecimiento del cristianismo en Vietnam, que se consolidó, diría la segunda nación de Asia católicos, el otro día ahí que tienen 2.500 seminaristas, entre 10 millones de católicos. Nosotros tenemos 1.000. Los números. Bueno, si veis ahí que es un cuadro muy ligero, ¿no? Hay varias listas. 6 obispos españoles en Vietnam fueron martirizados. Aparte de un montón de sacerdotes y laicos. Estos 6 obispos siempre pasaron por Filipinas. Entonces, el itinerario a Filipinas, formarse y luego irse a misión. Se fueron a las Marianas, a Corea, de Cuba, la italiana. Pues, como consecuencia, cuando el emperador de Vietnam vio el crecimiento del cristianismo y asustó, porque ponía en duda sus prerrogativas y milicianos de vida fuerte, hizo una terrible persecución. Lo murieron todos allí. Aquí en Francia y España y la vinieron, un pequeño ejército español de Filipinas, formado fundamentalmente por filipinos dirigidos por españoles, tomó Saigón, que es la mayores, Saigón de la Vietnam,
y impuso en general al Reino Unido una tolerancia, un respeto hacia los puntillos de los cristianos en el pasado. Y lo que sí nunca se consiguió jugar con ellos fue con la piratería de los musulmanes. Durante 4 siglos España estuvo batallando. Pensad que las últimas Filipinas, las que formaron el Estado filipino, no las ocuparon los españoles hasta 1896. 1898 nosotros. Y vacilaron desde siglos y siglos de combate. Hay un montón de brillo. ¿Qué ha pasado desapercibido? Algún luego cuántos guerras gratis. Sultanos musulmanes. Entonces España tenía unas fuerzas muy reducidas. España estaba en crisis. Desde la guerra de la independencia, los poderes españoles eran reducidísimos y tenían que afrontar un contexto mediático violento, tremendo, un potente. Y tuvieron que afrontarlo. Y en la marina, piratería de una bestia, porque veis al final la mitad del medio es más de los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes se dedican a hacer gracias, pues yo a cazar mujeres. El mitismo tiene eso. Que necesitan más mujeres de las que tienen. Pues ahora, cazar cristianos, ¿no? Algunas, tú, alguna negra de las que salen, son maravillosas, ¿no? Así. Y con esto, con los crisis sociales, la evolución de España, las dificultades, llegó el proceso independentista, ¿no? No me entender mucho, sencillamente empezó a ver la masonería, que era cada vez más potente, se dio trabajar las Filipinas, se hicieron grupos masónicos en Filipinas, a veces independientes, también con algunas características muy peculiares, y surgieron divisiones. El más independido fue los de escribía en español, era un gran literario en español, tiene varias novelas que fueron versiones de la época, ¿pasa? Pero cuando la primera simulación de España fue en 1895, ¿no? Y en ese momento, Rizal, que estaba muy significado, que él estaba en contra de una simulación violenta, se había presentado para Estados Unidos combatiendo en Cuba. Había sobrevivido en Cuba, y España había mandado 200.000 soldados a Cuba. Entonces, Rizal se quiso quitar en el medio presentándose voluntario que era médico para ir a combatir en Cuba, ¿no? Pero llegó antes a la orden desde Filipinas de que los daran allí, los jugaron y los fusilaron. Ahí tienen uno de los parques de Filipinas reproducido en el fusilamiento. Le quisieron fusilar de frente porque lo consideraban un menor, pero se volvió al final para ver el sol muriendo, ¿no? Entonces lo fusilaron. Pero no era lo mismo. España solo pudo mandar 25.000 hombres, pero se impuso. Se impuso contra la sublevación. Solo había sido prácticamente en el buzón. No por los 25.000 hombres, sino por el ambiente de los conductores que vinieron de las motocicletas. Los cagados no estaban muy bien vistos, por ejemplo, en Mindanao. Los de San Juan de los sanjuaninos que estaban curtidos de luchar contra los moros de Mindanao, igual se o a Chicaipe. Bueno, pues, pues, se impusieron contra la sublevación gracias a los decenas de miles de voluntarios filipinos antiindependentistas que les apoyaron, ¿no? Y a que en muchas islas no hubo sublevación, salvo en Luzón y en alguna más no hubo sublevación. Cuando luego llegó la guerra de con los americanos pues, le dijeron a los filipinos que les iban a pedir independencias, pero no le dijeron no. Filipinas para nosotros. Filipinas para ellos era la puerta de China. En un momento de imperialismo rampante, la gran consecuencia del liberalismo fue el imperialismo y el comunismo. Los filipinos se negaron a aceptar la imposición americana y se convirtieron todos los americanos. Según estimaciones, americanos dicen que fueron 200.000 muertos, los filipinos y todos como yo. Hay observaciones de todo el mundo, me parece que 500.000 muertos, no todos a solas, así que todos viven de muerte. Como consecuencia del saqueo, por las enfermedades, el hambre, etc. Nos fueron una guerra tremenda, que significó la inflación de la clase dirigente en Navarra, porque pues llegaban dos tipos de por medio,
un montón de quemas de iglesias católicas y luego posteriormente la imposición del inglés y la desarrollización. Ya había dicho antes que con intereses se han un montón de enfermedades que se encuadraron y dieron origen a los latifundios que ahora son un problema en Filipinas. Este es un ejemplo de un momento determinado en una zona que había una reunión. El general americano gobernador ordenó fusilar a todos los mayores de 10 años. A todos los hombres mayores de 10 años. Eso son tan jóvenes también. Y la razón que dio el presidente McKinley, la razón que había que crecer las Filipinas, porque Filipinas, según una misión de los protestantes de Filipinas, estaban sin cristianizar, eran, ¿cómo se llama? Paganos y ateístas. Según los siguientes católicos norteamericanos protestantes, en aquellos momentos la fuerza de la Iglesia Católica en marcha. Y eso fue lo que sirvió para que el Parlamento, el Congreso norteamericano, que no era muy partidario de las elecciones, aceptara la votación de Filipinas. Porque era una tarea final cristianizar las Filipinas, dijo, como si no hubiera habido cristianismo del 1520. ¿No? La cuestión americana tuvo en general 120.000 soldados. Hizo un proceso de desarrollación, promovió el protestantismo, un regimiento inmobiliario absolutamente no agresivo, que siguió también la extensión de los latifundios y la creación de un sistema educativo basado en el inglés. Chema me descubrió una cuestión que tienes hablar. Los americanos mandaron varias expediciones para mandar maestros de cultura, no solo de inglés, de cultura americana, que se llaman estudiantes. El mismo, se lo hicieron como la gimnasia, no sé qué, ¿no? Entonces, esos profesores vienen a limpiarse en un barco de toma. Y los filipinos le llamaron Montevideo español, los tomates. Y los profesores que fueron imponiendo el inglés en la cultura, en la educación filipina, bueno, pues, hubo bastante progreso material, aunque el capitalismo no lo tiene, es cuanto, pero hace progreso. Luego el siguiente hito, que es la ocupación japonesa de Filipinas en la Segunda Guerra Mundial, una colonia americana, los filipinos los japoneses los saltaron, los filipinos lucharon frente a los americanos, y eso le costó Filipinas 750.000 muertos. Como las grandes ligas. Y una gran cantidad de eso quedó destruida. Pero no digas, amigas, quedó María el libro que tocó el libro. Era una organización japonesa absurda que no tenía ninguna esperanza de nada, luchaban de esa manera fanática, se atrincheró en toda la ciudad vieja de la Manila, con edificios sólidos, ¿no? Y los americanos, que no tienen muchas masas, pues los metían a unos que bombardeos y ni se dijo de personas así. Hay más de 100.000 personas en Manila. En todos los bombardeos famosos de Inglaterra, creo que hubo 80.000 muertos cuando la batalla de Inglaterra, y todo eso. Solo en Manila tuvo 100.000 muertos por segundo. Pero se produjo un milagro. Si veis en la esquina a la derecha, en la iglesia de San Agustín, rodeada de los dos lados de explosiones, y la iglesia incólume. Por eso la consideran la iglesia nula. ¿Pasa? Después de la guerra, los filipinos volvieron a reconstruir las iglesias. ¿Pasa? Y hubo una persecución militar también japonesa contra la iglesia católica, para igual falsos sacerdotes. Se tradujo más durante tiempo de sacerdotes ejecutados. Este era un monumento en Suncha mucho a uno a 5 sacerdotes asesinados después de la iglesia. ¿Pasa? Bueno, ya llegamos al final. Hoy, ¿qué pasa en Filipinas? Pues eso es lo que yo quiero lo que me ha parecido sorprendente y digno de conocerlo. Toda esa historia lleva, la iglesia de Filipinas tiene 90 millones de bautizados, 65 diócesis. Hay un fervor popular que es faramétrico, un fervor que se hace que valoran su evangelio. Hay 11.000 sacerdotes que son absolutamente insuficientes, no llegan a interés, pero hay 7.000 seminaristas mayores, nada menos. Y los emigrantes se han convertido en un foco de apostolado. O sea, en el Golfo Pérsico, en Estados Unidos, un filipino, yo, ustedes tienen una experiencia personal,
nuestro hijo Miguel tuvo una filipina que estaba aquí en España. Y nos pedían a nosotros porque esta filipina, que no podían pues, trabajando en una casa y no podía tener un niño allí, pidió expresamente que se volviera a una familia católica. Por eso lo dimos. Y si no, pues nos hablamos que estaban allí, forman parte del proceso de recibir lo puede refrendar. De tal manera son los integrantes filipinos un foco de evangelización que se está planteando la creación de una apertura personal, una apertura que pueda cuidar a todos esos filipinos por el mundo que tienen que soportar, pues en algunos casos, bastante incomprensión. En Estados Unidos, pero también luego es ¿no? A ver si por el gobierno filipino tuvo que intervenir severamente para que las chicas filipinas no fueran sometidas a servicios, para que pudieran tener lugares de culto, para que no les metieran la cárcel por tener la Biblia. En algunos sitios seguida, a ver, sí, bueno, tú metes en la cárcel por tener la Biblia, especial sí, cada vez que dice peregrina y cuides a los niños de ahí. ¿Pasan? Este es un ejemplo, bueno, lamento que tenga, que estemos aquí nosotros y no quería que veas en una foto, pero es para ver, esto es una iglesia muy importante de Manica, que fuimos a verla, mientras la verla, no podemos entrar, porque la sede que veis ahí está oyendo misa, o sea, la iglesia está absolutamente rebosada, y toda la plaza está bien así teniendo misa. Eso no es algo, ¿no? Es casi normal los domingos en toda la familia, ¿no? Pasa. Filipinas sí mantienen problemáticas también, faltan las agresiones, ya hay varios años canonizados filipinos por haber muerto por su fe, no me enrollo porque fue budista canonizada. Y la iglesia filipina es una conciencia cultural, social, pero también política. Filipinas, ellas tienen en esa carrera un carácter que, que es el país con el Vaticano que no ha autorizado el divorcio. Hay una campaña ahora para legalizar el divorcio y hay una contracampaña, si veis aquí las Filipinas llenas de carteles como estos, a favor de la familia y en contra del divorcio. Luego se podría encontrar un montón de otras cosas. El transporte lo hacen tours, una especie de autobuses colectivos que se llaman Jimmys. En todos, o prácticamente todos, hay una persona aquí. Igual te entran del coche. En los taxis, pues, casi todos llevan el hijo. Los barcos, donde están los barcos turísticos que llevan por ahí, llevan para subir al hotel, salvos. Cuando te montas en un Tardi, dan las indicaciones estas, tienes que ponerse esas dos con la vida y saltar a jugador, y de repente la cosa está empezando el Padre Nuestro. Ya sabes el Padre Nuestro en las indicaciones de Salomé. Te montas en un coche turístico, te llevan a furgoneta, hay como 6. Primero, bueno, primero llevo pasajeros y segundo, como vamos a bajar, el conductor es antiguo. Cuando llegas a una provincia lejanísima en un avión de Pedales, te va a decir ahí un guía en las condiciones. Dice, bueno, o sea, que esta provincia 90 los somos católicos, por segundo los de dicen. O sea, que el catolicismo no es solo una receta cultural, es algo, es la base de su civilización, así determinamos. Y eso lleva a que eso se convertía con el pueblo. Hubo una dictadura, se le llama, bueno, la se estudiar, podréis, que con indicios prometedores acabó con un sistema de corrupción alucinante. Hasta el momento empezó a haber noticias y en un momento determinado, pues Cardenal Sin, el cardenal de Humanidad, condenó la corrupción de la situación y hubo manifestaciones que alcanzaron hasta 7 millones de personas después de las declaraciones del cardenal Sin, de parte de mucha gente. Y luego, pues, volvemos a eso con el presidente Estrada, también unos años después, en el 2001, luego que emitir después de las manifestaciones que generaron las críticas de la iglesia devastadoras a la corrupción imperante que ellos los tribus también intelectuales. Y yo creo que es, ¿verdad? Bueno, no voy a decir más, pero ya no me voy a usar el estándar. El español ha desaparecido, pero quedan muchas reminiscencias del español. Entonces solo tiene 3 o 4 palabras en español. Que hace gracia hoy hablar
me dicen, la maleta que te puesto el viernes, te han puesto para andar al comedor, porque estuvo la marca. Y te suena algo así, y es, bueno, eso, mercadillo, pues, y no está lo del Mercedes, no te faltas. Bueno, es que así, el coche abastecedor de Mercedes de Filipinas se llama Mercedes. ¿Y es verdad? Indonesia. Y por último, la naturaleza filipina es alucinante. Es decir, todo esto son pequeñas muestras, fotos de sitios. Fijaos qué maravilla. Es de una belleza el paisaje, los lugares, lo complejo que es cada isla es un mundo, ¿no? Con ríos, con cascadas, de montaña, con cordillera. A veces en los dos lados de la isla se hablan idiomas diferentes. O sea, cambias de lado de la isla y luego en el sur, pues vas a la esto hay amplitudes que se podría decir, todos bien. Han tenido una dura guerra contra las iglesias musulmanas en los últimos siglos para conseguir encontrarlo en el Mediterráneo, en Paraguay y en Chubut, los americanos que vivieron, mucho de acuerdo, porque tuvo un terrorismo tremendo que más minutos han controlado, pero sí han tenido un problema de convivencia con los musulmanes, ¿no? Que son en general bastante inquietistas, ¿no? Y bastante, claro, tradiciones secuestrar cristianos en las naciones. Cuando tu tradición de siglos es esa, cambiar de tradición no tiene el alcance de o sea, que es un poco una situación. No le interesa esta cuestión de golpe, que es más o menos. Pero bueno, eso no se puede hacer cantidad de años, pero no creo que es suficiente para entender lo que yo creo que es esta clave. Que hay una historia que explica lo que pasa. En pocos casos es tan evidente la relación entre un origen basado en la evidencia religiosa y una civilización presentada hoy, ¿no? Y creo que en ese sentido Filipinas es un ejemplo para conocer y considerar. Y eso es lo que creo. ¿Alguien quiere preguntar? Creo que no le falta el micrófono, ¿no? Sí, entonces, En el territorio del Yukon está en el norte de Canadá y que tiene limita con el Ártico, tiene por Alaska. Tiene 35.000 habitantes y es de la superficie de España. Y hay una sola diócesis, según el obispo peruano, y el cura que yo conocí era filipino. O sea, un cura filipino en el Yukon, que está en el Ártico, y la mayor parte de los católicos del Yukon son filipinos. yo por lo que he leído, está viendo un flujo permanente de conversiones, por ejemplo, a Hong Kong, conversión al cristianismo de personas acomodadas que tienen miedo filipino. Que son la convivencia con sus empleados filipinos, su fervor, su honradez, aunque también tienen fama de vagos, como los filipinos, están consiguiendo conversiones. Y en el Golfo hay conversiones que se tienen que ir, o de las chicas musulmanas que se convierten al cristianismo para el contacto con las Filipinas, lo ponen a los riesgos si constatan ahí. Y hay una corriente también, sobre todo en los países conversas de los países del Golfo que se tienen que ir en países del Golfo. Lo entrarán Islandia, que es ¿Alguna opción más? ¿Cómo fue la convivencia cuando España se marchó de Filipinas en el año 98? ¿Cómo fue la convivencia posterior con los americanos durante 50 años hasta que se metieron allí los japoneses? Digo, Inicialmente fatal. Sinceramente fatal, como se contó, ¿no? Y luego hubo una asimilación cultural interesada. O sea, los americanos se dedicaron a la clase alta, a la clase media. Ellos tenían una clase para administrar a aquellos que necesitaban mandar allí innumerables. Se dio cuenta que no era un sitio de población, que no tiene sentido mandar población americana a Filipinas, por muchas razones.
Pero para gobernar aquello necesitaban tener una minoría, primero, una minoría que hicieron muchos esfuerzos en asimilar. Y de hecho, consiguieron asimilar. Con lo cual, a ese nivel la convivencia fue razonable. No sé a otros niveles. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una sublevación popular de ellos, los Huk, que eran, bueno, en parte comunistas, por lo menos articulados por los comunistas, pero que era la gente humilde, la gente pobre, que estaba considerada explotada por el sistema. Los americanos reprodujeron el sistema capitalista con sus ventajas, con el orden económico y las inversiones, la reducción de la prosperidad, pero también con las diferencias sociales que se agudizaron respecto a la etapa española de forma más tensa. Y se ve todavía que hay una diferencia tremenda entre las zonas urbanas, de las ciudades, y lo que te encuentras en los pueblos, cuando te vas alejando de las grandes ciudades. ¿No? Así con eso contesto tu pregunta. Pero, y en el aspecto del idioma, pues es que ha sido tarde, entonces no sé. España nunca quiso imponer el español en libros. Nunca. El español es el idioma que se le quitaba la representación, porque la otra gran faceta del idioma era la evangelización. Y desde Felipe II se decidió evangelizar en sus lenguas. Se generaron, se crearon escuelas para que los misioneros educaran en la fe a la gente, en la fe y en la cultura, en sus idiomas. Y había 800 idiomas en Filipinas, de ellos podían escribir latín. Pues escribieron gramáticas, en la mayor parte de esos lenguajes, se editaron libros para que los misioneros, para que evangelizaran, educaran, crearan civilización pura en los idiomas autóctonos. ¿Qué pasó? Cuando llegó la independencia, además, los filipinos se encontraron con un país de la potencia económica, cultural y política de los Estados Unidos, defender el español fue difícil. Se fue perdiendo de forma natural y porque hubo una política interesada por los americanos que va a contar al final de los tomasitos y todo esto. Pero, ¿qué será que grado un poco de posición o de y hubo una posición, vamos a ver, hubo una política de discriminación positiva y negativa a los otros. O sea, se fomentó la educación en inglés mientras se dificultaba, ahora por ejemplo, como escuelas católicas, ¿no? En algunos partes, claro, porque migraron los alumnos, en otras casas, porque en la guerra de independencia filipina se calculan que se quemaron más de 500 iglesias por los marines norteamericanos, ¿no? Te habla de 800 kilómetros. Aparte de que un montón de sacerdotes filipinos contribuyeron a organizar la insurrección, ¿no? Que mostamente cuando despidaron a los patrones, ¿no? Pero el objetivo de la colonización española de las Filipinas no fue hacer españoles, fue hacer de los hombres que estaban ahí auténticos cristianos, no copias de los españoles, ¿no? Y bueno, pues lo consiguieron. ¿Alguien más ha ido a acabar? Sí, Carlos. Que hay una lengua Sí, total. utilizada efectivamente que es una mezcla un poquito de eso, de lo que es el tagalo, de lo que es el español. No exactamente. No tiene que es una lengua basada en español con algún poco chinos, hay bacterias y de los zamoneses. Zamunda fue un producto español siempre. Siempre que la Zamunda estaba enfrente de los musulmanes. Los zamoneses estaban acostumbrados a combatir para que no les robaran las mujeres y les mataran a los hijos y destruyeran las iglesias. Estuvieron toda la colonia combatiendo de lo de Palilín, que es una cosa natural. Entonces, se llama un idioma que piensen con el español podéis como el gallego o como el valenciano, o sea, un idioma que es claramente de raíz latina, pero con un montón de expresiones, con muchas palabras españolas, muchísimas, pero luego con esa originalidad de esencia. Que para algunos historiadores el número de asesinados o de víctimas del enfrentamiento con los Estados Unidos lo ascienden a 1 millón de filipinos.
Sí, hay todos. Yo creo, yo no lo sé, pero vamos, yo he medido hasta el 900.000, según que estudio visto un congreso de los Estados Unidos, después de la presidencia de Roosevelt, bueno, se habló de 200.000. Pero por una decisión de ¿sabes? Había también el bando que creo que era el general Smith el que lo puso en funcionamiento, por el cual a los varones se les considera varones peligrosos a partir de los 10 años. Se enseñó una diapositiva. Sí, ha sacado el grabado. Que inclusive hubo de Estados Unidos una reacción. Sí, Estados Unidos siempre fue muy conflictiva. ¿Alguien más? No, como has venido el tema del español, había que saber cuál era la situación, que yo la desconozco, en los países americanos cuando se producen los procesos de independencia con respecto al conocimiento del español y a su uso, que a lo mejor era similar al de Filipinas, porque el proceso digamos, de imposición del idioma, pues si el término está bien hecho, está bien utilizado, es ya de las repúblicas independientes. Claro, en Filipinas no puede pasar eso, que a lo mejor hubiese pasado, porque llegan los americanos. Y luego otra cosita que me parece que sucedió es que gran parte del colectivo que hablaba español muere en el bombardeo de Malí, porque vivían en Manila, casi todos. Sí, hay 700 muertos, en Manila de un pasajero español. Bueno, pero no solo eso, sino la minoría social que hablaba español estaba en la parte antigua de Manila y tal, y miles de muertos porque fueron castigados. Sí, Muy. Con Carlos III sí que hay unas iniciativas de imponer en Filipinas también. En el 19, cuando se pone, por ejemplo, tomar nombres y apellidos de españoles. Para que sean legibles con los españoles, porque poner escribir atajante en tu cuenca no es tan fácil. Se llamaba Segipunto de Ambarán, pues era más sencillo. Los filipinos pudieron elegir nombres y apellidos, y casi todos escogieron nombres de santos del día o de sus padrinos. Y tal. Entonces, pues, como muchos habían tenido padrinos españoles en bautizos, ¿no? Pues pusieron esos nombres que tienen Benito Aquino, que no se puede, Corazón Aquino. Corazón fue la que quitó el español o sea, curiosamente, Marcos protegió bastante el español. Como no era muy popular al final, la primera constitución que de forma bastante que quita el español como oficial es el avanzada en 1982 con Corazón. Hasta entonces, toda la independencia en español, la primera constitución filipina en español, todos los dirigentes de la rebelión de España hablaban español, el idioma que se enseñaba en la universidad era el español, ¿no? Eso es lo que consiguieron los americanos aquí, porque efectivamente se cargaron a la clase dirigente filipina que ahora Oye, como nos tenemos que ir. Vale. Ya nosotros, si queréis ahora, los que queréis tomar una caña, nos podemos ir a ver. Ahora tiene que estar en el poder, así que ahí se quedó. Bueno, siempre muchas gracias por compartir.